Buenos días. Agradezco a los organizadores del Grupo GEL, del Grupo de Estudios Latinoamericano de Linfoproliferativos, para permitirme participar en esta sesión académica. Yo hablaré de un anticuerpo polatuzumab que ya ha sido tratado previamente por el doctor Villela a favor de utilizarlo en primera línea. Yo hablaré un poco sobre las desventajas de su uso en primera línea. Y bueno, para ello recordar básicamente que hasta hace unos años siempre el tratamiento estándar fue demostrado ya desde hace más de 20 años y a través del estudio GILA, que fue el inicial, en comparación de CHOP con CHOP más rituximab. Tenemos aquí las gráficas de seguimiento a más de 10 años, donde claramente la adición de rituximab incrementó la supervivencia libre de enfermedad, la supervivencia global, 43 contra 27% a más de 10 años, la tasa de respuesta completa. Y bueno, de ahí la intención de que, ¿qué sucede si nosotros utilizamos un anticuerpo monoclonal que vaya dirigido contra otro antígeno que está frecuentemente expresado en las células del linfoma difuso de células grandes B? Estas son las mejorías absolutas, tanto en supervivencia libre de progresión como global, con la adición de rituximab a la quimioterapia con CHOP. Y se han hecho diferentes intentos para tratar de intensificar este esquema R-CHOP en diferentes poblaciones, en poblaciones mayores de 60, de 18 hasta 59 años, en todos los grupos de riesgo, inclusive comparándolo con esquemas infusionales, como puede ser las dosis ajustadas de Repoch, como podemos ver aquí, inclusive en personas de riesgo alto, donde prácticamente la supervivencia en todos estos esquemas de intensificación no ha sido estadísticamente significativa mayor al esquema R-CHOP tradicional. Y el incremento, pues en realidad ha sido un incremento mínimo de 3 a 4% absoluto, sin que ello sea significativo. De ahí que la idea de dirigir un tratamiento con un anticuerpo monoclonal hacia otro antígeno, en este caso CD79B, a través de polatuzumab vedotin, en pacientes que no han sido tratados previamente con linfoma difuso de células grandes B, pues vemos que estos son los resultados de un estudio aleatorio publicado hace el año pasado en el New England, en el cual hubo en cada grupo más de 400 pacientes. En un grupo fue asignado a recibir el estándar R-CHOP y el otro grupo de pacientes a recibir RCHP con polatuzumab en lugar de la vincristina del R-CHOP. De aquí vemos que prácticamente casi el mismo número de pacientes completaron tratamiento. ¿Y cuáles fueron los resultados de esto? Bueno, ¿no? Vemos aquí que aquel grupo de pacientes que recibió R-CHOP, prácticamente un 17% tuvo que descontinuar en comparación con un 15% que completó tratamiento y seguía en seguimiento. En cuanto a los comentarios que tenemos que hacer y tomar con cautela estos resultados que fueron ya presentados de forma positiva por por el ponente anterior, pues considerar que sí, son adultos en primera línea. Estos fueron estratificados, estos pacientes, dependiendo si se trataban de un IPI intermedio bajo contra un IPI intermedio alto o alto, dependiendo si tenían enfermedad voluminosa y por la región geográfica. Aquí prácticamente todos los pacientes recibieron 8 ciclos, 6 R-CHOP estándares más 2 ciclos adicionales de rituximab, o bien 6 ciclos de pola-RCHP más 2 ciclos de rituximab. De acuerdo con el investigador, pues se daba la consolidación y o profilaxis al sistema nervioso central. Vemos aquí que el grupo de pacientes que completó los 6 ciclos del esquema inicial, pues fue prácticamente igual, alrededor del 90%, 88 y 85.9 pudieron recibir los 2 ciclos adicionales de rituximab y prácticamente la diferencia en respuesta completa es de un 4%. Cuando nosotros vemos aquí en estas columnas, este es el grupo tratado con RCHP más polatuzumab, el grupo que recibió R-CHOP y la diferencia estadísticamente significativa
En cuanto al número de pacientes que fallecieron por recaída o por progresión, tenemos 24 contra 30%, aparentemente un porcentaje discretamente mayor y estadísticamente significativo en el grupo de RECHOP. En cuanto al grupo que fallecieron, sea por recaída o por otros eventos, también fue significativamente mayor en el grupo de RECHOP. Y bueno, la supervivencia aquí tenemos 12 y 3% que fue sin diferencia estadísticamente significativa. Aquí tenemos que analizar las curvas de supervivencia libre de progresión evaluadas por el investigador y la supervivencia libre de evento, donde vemos que prácticamente, si bien pareciera inicialmente o en estas etapas, en los primeros 18 o 24 meses ser estadísticamente significativa, pues después estas curvas prácticamente se sobrelapan tanto en cuanto a supervivencia libre de evento y supervivencia libre de progresión. Y aún más, cuando nosotros vemos que esta adición de polatuzumab a primera línea en pacientes con riesgo intermedio y alto, pues prácticamente nos dio una respuesta igual, o sea, la diferencia en respuesta fue del 3.5% absoluto, no disminuyó la frecuencia de recaída a sistema nervioso central. Y si hacemos un análisis ya muy sesgado, que no debería ser esto para obtener la conclusión de subgrupos, puesto que el estudio no fue diseñado para análisis de estos subgrupos, vemos que solamente en aquellos pacientes que son mayores de 60, célula B activada o IP3A5, pues se logró una diferencia un poquito mayor. Pero recordar que esto no fue diseñado para análisis de este tipo de subgrupos. Esto es tratar de buscar en qué grupo de pacientes o en qué subgrupo de pacientes puedo demostrar algo que pudiera tener alguna significancia estadística y considerar que esto debería ser un tratamiento de primera línea. El seguimiento es corto. Regreso nuevamente a estas gráficas. Recordar que si nos hubieran presentado esto a los 24 meses, a los 20 meses, pues bien podríamos haber pensado que esto era estadísticamente significativo, pero como a un mayor seguimiento, pues no existe ninguna ventaja en adicionar polatuzumab al esquema RCHOP, sea evaluado por supervivencia libre de evento o por supervivencia global. Entonces, uno piensa, bueno, la verdad es que para poder considerar que polatuzumab debería ser utilizado en primera línea en pacientes con linfoma difuso de células grandes B, pues se requiere de estudios prospectivos en grupos específicos. ¿En cuáles grupos? En los que ya hemos comentado, pacientes de diferente edad, solamente célula B activada o bien IP3A5. Además, esto considero que estos resultados no justifican su uso en primera línea, sobre todo en pacientes como son nuestros países, donde un análisis farmacoeconómico tendría que realizarse para valorar si realmente la adición de un anticuerpo monoclonal tan costoso justifica un incremento de respuesta de un 3 a 4% sin incrementar la supervivencia libre de progresión ni la supervivencia libre de evento en todos los pacientes. Y bueno, recordar que nuestro RCHOP, que surgió a partir del estudio GELA, a partir de 20 años de estudios clínicos y de diferentes comparaciones con esquemas infusionales como EPOCH-R, inclusive esta comparación con la adición de polatuzumab o la combinación o la sustitución de rituximab por obinutuzumab en primera línea en linfoma difuso de células grandes B, pues no ha superado los resultados del estudio GELA. Por lo tanto, creo que el tratamiento de primera línea en general en los pacientes con linfoma difuso de células grandes B debe ser y continuar siendo el esquema RCHOP en primera línea. Existen algunas excepciones, como es, por ejemplo, el linfoma primario de mediastino, donde se ha demostrado, sí, que dosis ajustadas de RCHOP, de EPOCH, pues son mejor que dar RCHOP con radioterapia. Sin embargo, de manera general, si uno considera a todos los pacientes con linfoma difuso de células grandes B, el tratamiento hoy en día debería ser RCHOP hasta no tener estudios prospectivos
en subgrupos muy específicos que pudieran demostrar un beneficio verdadero de la adición de polatuzumab o de algún otro anticuerpo monoclonal. Con esto termino y reitero mi agradecimiento a los organizadores de este evento y a ustedes por su atención. Muchas gracias. Obviamente ha habido una buena defensa a la presentación del doctor Villela. Como menciona, sí, sí. A veces uno es entusiasta con con los primeros resultados. A ver, una pregunta para el doctor Luis. Claramente se ve que parece ser que el objetivo es tratar de curar y mejorar los resultados con ese 30-40% de pacientes que sabemos que no se van a curar y que obviamente sabemos que tienen son de alto grado, alto riesgo, y que aparentemente polatuzumab tiene beneficio, sobre todo en aquellos pacientes que tienen el origen de la célula a nivel post-activada, ¿no? ¿Cuál sería eh, a futuro poder elegir mejor teniendo en cuenta esta situación para fundamentar realmente que polatuzumab sea el medicamento estándar en esta primera línea? Bueno, buenos días a todos desde México, desde Hermosillo. Eh, es una muy buena pregunta en este sentido. Antes que nada, quiero agradecerle a Mirna por la excelente exposición que hizo y que bueno, que puede hacer que no usemos polatuzumab en primera línea. Eh, Sin embargo, yo creo que yo soy un obsesivo de los biomarcadores porque pienso que ellos nos pueden ayudar a obtener subgrupos para mejores tratamientos. Yo sigo pensando que los tratamientos no deben de ser como receta de ya es un difuso, demos lo mismo a todos como si fuera un mismo escenario. Yo creo que si nosotros empezamos a seleccionar y hacer medicina de precisión, es decir, buscar qué subgrupos se van a beneficiar un poco más con algo para mejorar esas respuestas completas, para mejorar supervivencia libre de progresión y para mejorar supervivencia global, yo creo que lo debemos de hacer. Y en este caso, pienso que Pola, por alguna razón, por lo que ya les mostré de esta estimulación crónica constante del receptor de la célula B, que puede ser bloqueado por un anticuerpo que no solamente produce cambios internos en la célula para llevar a la apoptosis, sino que también disminuye o bloquea esa estimulación constante del receptor de célula B. Yo creo que es ahí donde está la clave para utilizar mejor el medicamento y que lo caro, en cierta forma, pues se transforme en beneficios para el paciente. Obviamente también les presenté lo del número de pacientes tratados para disminuir segundas líneas. Esto no viene en el artículo ni nada, este es un cálculo mío que realicé con los datos que se dan en el suplemento del estudio. Y la verdad es de que es muy interesante. Son 4 pacientes a los cuales necesitamos tratar a 4 para poder evitar que lleguen a una segunda línea. Y eso también nos refleja de que en cierta forma esos gastos en pacientes recaídos o refractarios primarios que tengan que utilizar una segunda línea disminuyan, pues también nos ayuda a que los gastos no sean tan elevados. Muy bien. Obviamente Luis presenta esta perspectiva, es una perspectiva del primer mundo, seguramente muy cerca por la cercanía que tiene el Estado con el norte, pero la realidad probablemente viene a través de lo que la doctora Mirna nos presenta, porque pues la realidad en nuestro país es diferente, ¿sí? Si bien el costo-beneficio parece superar esto, realmente el costo es privativo en muchos de nuestros países. La pregunta, doctora Mina, no sé si en México se está diseñando o se está empleando no sé si en la seguridad social o en el sistema de salud que usted, en el que usted se desempeña, si existe algún trabajo con polatuzumab en primera línea, identificando obviamente estos pacientes de
alto riesgo que se van a beneficiar, obviamente, del tratamiento en primera línea. Bueno, nosotros no participamos en el estudio Polarix. Estamos por iniciar un proyecto con polatuzumab, también patrocinado por quien vende este producto, en comparación, adicionando un anticuerpo biespecífico. Pero de hecho, polatuzumab está aprobado en México, pero no en primera línea, ¿no? Entonces, y la verdad es que intentar utilizarlo en el sistema de seguridad pública, en nuestro país son diferentes sistemas de seguridad. Los que tienen derecho a una seguridad pública, que tienen como patrones o que trabajan en diferentes empresas privadas, son un grupo, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, tal vez el más grande. Los que trabajamos en empresas de gobierno, que tenemos una institución también, un acceso a la salud pública a través de otra institución, y un grupo tercero de pacientes que no tienen ni una ni otra, que lo hacen prácticamente a lo que es la Secretaría de Salud. Sabemos que hoy en día se están tratando de fusionar un poco estos sistemas, todavía para muchos no nos queda totalmente claro cómo va a ser, pero en realidad en la seguridad pública no está utilizándose, por lo menos en el Instituto Nacional de Cancerología. No tenemos, a pesar de que está aprobado en segunda línea, no tenemos polatuzumab para utilizarlo ni siquiera en segunda línea, ¿no? Entonces, pues menos en primera línea. De forma privada, bueno, sí se puede utilizar este medicamento, dado que se encuentra aprobado por guías NCCN, y muchos seguros de gastos médicos se basan justamente en el consenso que se da a través de guías NCCN para utilizar estos tratamientos. Pero la verdad es que en México la gente que tiene acceso a un seguro de gastos médicos de forma privada no llega al 10%. Muy bien, definitivamente, ¿no? En el chat se menciona que en adultos ABC con IPI elevado, por ahora parece ser que Polarix lleva la ventaja. Sí, una pregunta. Dice, el grupo molecular MD88 que tiene alterado C79B a la vez, ¿podrá beneficiarse de inhibidores de Bruton? Es interesante que desde hace muchos años se dejó como el ABC y el tipo centro germinal, pero dentro de estos existen marcadores que apenas están realmente conociendo, y mucho de que no hayamos podido avanzar en el tratamiento de este grupo de pacientes y sigamos con este 30-40% de pacientes que no responden bien a primera línea, pues obedece a que no conocemos bien y a fondo la biología de esta enfermedad, porque hablar de difuso en realidad debe ser hablar de un grupo de linfomas, no de uno solo. O sea, los pacientes que, por ejemplo, como están preguntando, tienen MID88, son un subgrupo de pacientes que frecuentemente tienen enfermedad extranodal, afección hacia el sistema nervioso central, ¿no? Nosotros hemos hecho un análisis que estamos ya por publicar aquí dentro del Instituto Nacional de Cancerología, en el cual analizamos 82 genes por GNS, y sí tenemos un subgrupo importante de pacientes que tienen mutaciones de MID88, pero pues la verdad es que estas mutaciones confirman lo ya conocido en la literatura en cuanto al comportamiento clínico, ¿no? Los que recaen pronto al sistema nervioso central, los que se presentan con 3 o 4 sitios extranodales, pero cuando uno hace la diferencia en curvas de supervivencia, porque todos fueron tratados con R-CHOP, no tiene un impacto como tal en supervivencia global el tener mutación de MID88 o no tener. No sé, Luis, tú qué puedas opinar. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que esa es otra de las cosas que debemos de trabajar en Latinoamérica, al intentar empezar a hacer, a buscar biomarcadores para tratar de afinar el tratamiento y lo mismo, el que tengas MIT88 mutado, sí te provoca el recaídas tempranas y todo eso, pero bueno, por lo menos en lo que hemos visto todavía podemos rescatarlos momentáneamente porque de igual forma los recursos son pocos
Y bueno, en algunos pacientes, en especial en recaídas al sistema nervioso central, que hemos tenido la fortuna, porque no crean que es de que yo doy a todos un inhibidor de BTK. En particular son dos pacientes que hemos tenido y que han tenido la suerte de que se les ha apoyado tal vez por la juventud y todo esto de ellos, y han tenido muy buenas respuestas con el uso de inhibidores de BTK en pacientes con mutación de MYD88. Pero desafortunadamente esa no es la verdadera cara de la atención de nuestros pacientes. Seguimos dando quimioterapias de segunda línea, convencionales, y los que podemos también rescatar con trasplante, pues lo hacemos, que son los menos por el retraso, la poca facilidad de llevarlos a un procedimiento todavía en esta parte. Tal vez Mirna tiene un poco más de facilidad, que en su unidad tiene al lado prácticamente tiene la sala de trasplante, pero bueno, también como en todos lados en Latinoamérica debe tener sus dificultades al respecto. Una pregunta, tenemos todavía un minuto. Hay una pregunta que me parece interesante. Paula, en linfoma no Hodgkin difuso asociado a HIV, menciona si hay alguna consideración en Polarix y si en primera línea tendría algún beneficio en estos pacientes. ¿Quieres contestarme? Bueno, Polarix no incluyó a pacientes que fueran HIV positivos. Entonces, creo que lo que pudiéramos decir en realidad sería un poco más como opinión personal que como una conclusión basada en evidencia, ¿no? Y honestamente creo que si bien considero que polatuzumab da un beneficio en algunos subgrupos, no en todos los pacientes con linfoma difuso de células grandes B, con mayor razón tendría que realizarse un estudio en pacientes con HIV para poder decir si realmente este grupo de pacientes se beneficia o no de la adición de polatuzumab. Igualmente, yo creo que Polarix no incluyó HIV, es decir, hay que recordar que los estudios de fase 3 de este tipo siempre van a buscar que el paciente pueda, pues, tener una mejor tolerabilidad, que pueda terminar el estudio y demás. Y en ellos no se incluyó HIV, entonces es igual que lo que comentó Mirna, es una opinión personal. Eh, yo creo que no debería de existir ningún problema en el sentido de darlo, es decir, podría tener los mismos resultados que se tienen en Polarix, pero obviamente se requieren estudios especiales para poder definir si esta población no presenta mayor grado de infecciones o algún otro tipo de complicación al agregar polatuzumab en HIV. En teoría no, pero Muy bien, por También eso. depende de la cuenta de CDs, ¿no? De CD4. totalmente. Y eso hasta con R-CHOP. Exactamente. CD4 Porque muy bajos no son van muy a bajos, responder. inclusive no les das rituximab, ¿no? Entonces, también habría que ver eso. De acuerdo. Bueno, el clásico mexicano, en parte, brillante la participación de la autora Mina y el doctor Luis.